seguimos acá en Canal 20 y estamos el día de hoy conmemorando un poquito lo que es el 24 de marzo. El 24 de marzo es el Día de la Memoria en nuestro país y en Villa María también tenemos memoria. Y tenemos memoria a cargo de Elvio Toscano y de Carolina Benedetto. Buenas tardes. Muy buenas tardes y los agradecidos somos nosotros, a ustedes, al canal, que nos dan esta posibilidad de llegar a la gente, ¿no? De comentarles nuestro trabajo, de hablarles de la memoria, de la verdad y la justicia, y decirles que los invitamos a todos los actos que después Carolina va a comentar, especialmente el día 23 a la noche, que normalmente hacemos la vigilia en el Reloj del Sol. Este año para los argentinos, digamos, es un año muy especial porque cumplimos 40 años de democracia. Y bueno, uno tendría que pensar que es normal que los países se constituyan, tengan su constitución, sus normas y fluyan a través de esas normas normalmente. Sin embargo, nosotros hemos tenido en nuestro país desde 1930 golpes sistemáticos. En 1930, en 1943, en 1955, en 1962, en 1966 y la última de 1976 en 1983, que fue lo que nosotros llamamos como el Estado genocida. Realmente fue el epílogo de todos estos golpes previos que se habían dado por lo grotesco, por lo violento, por lo que hicieron en el país, no solo desde el punto de vista de la crueldad con la gente, con las personas, con las mujeres, con los chicos, también con los hombres, sino también en el campo económico y en el campo político, con un sentido de individualismo y personalismo que rompía, digamos, el eje de lo que tiene que ser una sociedad, mirándola desde el punto de vista colectivo, desde el punto de vista de una sociedad integrada para lograr su objetivo. También es un año que, además de cumplir los 40 años, nosotros cumplimos 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, los 47 años del Estado genocida, 76 ahora, y bueno, y APH cumple 39 años de su formación, de su constitución, que fue en el año 1984, es decir, acá en Villa María. Sí, sí, en Villa María. A nivel nacional fue en el año 1975, es decir, en la época de don López Rega. Porque la gente sabe obviamente lo que sucedió en ese golpe de Estado, que usted lo califica como el más violento desde el momento en la historia argentina que se realizaban constantemente en la historia los golpes de Estado. Pero quiero anclar específicamente el golpe de Estado acá en Villa María. ¿Qué me pueden decir de qué sucedía en las calles que nosotros transitamos normalmente? Para nosotros, para los chicos de nuestra edad, de mi edad, yo tengo 25 años, claramente no lo viví, no sé en carne propia lo que sucedía, sí lo sé por la historia misma argentina, por aprenderlo, por la universidad, cuando estudiamos en la facultad, pero hasta ahí. Entonces, quiero saber específicamente qué sucedía acá en Villa María. Bueno, yo te puedo contar porque lo viví junto con otros compañeros y compañeras, lo vivimos intensamente, inclusive Miguel Olaviaga. En el mismo 24 de marzo, a mí fueron a buscarme en mi casa, es decir, a las 4:30 de la mañana, y nosotros el año pasado señalizamos la policía, fue el lugar donde nos llevaron a todos, nos tuvieron un tiempo ahí, nos interrogaron y luego nos llevaron a la penitenciaria. Es decir, vos tenés que imaginarte de un sistema como hoy, que normalmente nos movemos más allá de las cosas que ocurren, de la violencia que se da en distintos sectores del país. Vos tenés que imaginarte que se anuló la Constitución, se anularon las leyes normativas
constitutiva del funcionamiento de una sociedad y se estableció el estatuto implantado por el golpe militar. Y bueno, las calles estaban llenas de militares, de camiones, de gente que levantaban en las calles, las llevaban, y la incertidumbre de dónde. Porque ese día, esa madrugada, fueron a buscar a muchos lugares y a detener personas, y las familias no sabían dónde iban. Por eso se instauró esa idea del temor. Esta era una ciudad del miedo, no se podía andar una sola persona, no dos personas caminando por las calles, porque ya pasaba a ser sospechoso. Estabas a lo mejor en un lugar y entraban y te pedían documento y de pronto no habías levantado el documento y te llevaban porque no te podías identificar, cosa que hoy nadie te pide documento, ¿verdad? O andás libremente en la calle, vas a un bar, vas a visitar a una persona amiga, te movés libremente, vas a la facultad y no tenés ningún problema. Bueno, en esa época eso desapareció. Estábamos en un estado de emergencia militar y los que manejaban las cosas eran los militares. Y en la fábrica militar de Córdoba había un teniente coronel que dependía de Menéndez, de Benjamín Menéndez, que estaba en Córdoba y que fue el que tuvo la mayor cantidad de provincias que dependían del tercer cuerpo. La fábrica de pólvora también fue un centro clandestino de detención. Y nosotros como entidad que hacemos memoria y hacemos historia y tenemos una formación bastante importante en lo científico para hacerlo, estamos investigando toda esa parte de lo que ha pasado allí y a todo lo que estuvo ocurriendo en Villa María durante ese tiempo, porque si bien hay mucho comentario, hay mucho trabajo hecho por Elvio y por otras personas, pero en realidad hay que seguir ahondando lo que ocurrió. A pesar del trabajo y a pesar de los comentarios de la gente de Villa María, como decís vos, me parece que hay mucho más para seguir investigando a ver qué realmente pasaba en cada lugar. Sí, yo te cuento con respecto a lo que vos estás refiriéndote. Yo escribí un libro, un año que vinimos con Carolina, a uno de los chicos se lo traje, un libro que se llama En honor a la verdad. Yes. Ese libro ha tratado de recopilar información y tiene contenido de aquella época, y además está la memoria de mucha gente con la cual hablé y consulté, gente detenida y liberada, familiares que les secuestraron y desaparecieron las personas, están en ese libro. Ese libro es importante porque de alguna manera te identifica aquel momento y cómo vivieron ese momento. Y hay inclusive testimonio de gente que no sufrió ni que tuvo familiares detenidos, ni secuestrados, desaparecidos, gente de Villa María, docentes, políticos, que, bueno, ¿cómo vieron en ese momento esa realidad? De que en la ciudad había habido gente que tenía vinculación con Fornari, porque Fornari, por la prepotencia del poder, hizo amistad con la Rural, con el Sport, con todas las instituciones, los clubes, entraba, ¿no? Sí. Y de alguna manera obligaba a tener relaciones con él. O sea, perdón. No sé. Sí, sí, hay una tríada de 3 personajes, un triunvirato, que era Fornari, Cayetano Torres y Vibram. Eran los que manejaban, digamos, todo desde el punto de vista político, digamos, porque son los que destituyeron al intendente que estaba a cargo, claro, que era el doctor Pizorno, y son los que implantaron el miedo y establecieron esas alianzas que dice acá el compañero. Esas alianzas no son cualquier alianza, son las alianzas por las que surgió el golpe de Estado, porque el golpe de Estado es la imposición
del capital concentrado sobre los trabajadores. Es solamente eso. No hay que buscarle más cosas, es eso. O sea, los trabajadores estaban movilizados, estaban organizados, tenían sindicatos. Bueno, ¿cómo se impone? Hay dos modalidades. Una, destruir las cabezas de los sindicatos más combativos y hacerlos desaparecer, ponerlos presos. Sí. Y otra forma también es destruir la pequeña y mediana industria. Y desde ahí en adelante, si nos ponemos a pensar y analizamos bien, nos transformamos, volvimos a la agroexportación. Nosotros habíamos tenido un gran avance con la ICI, la industria de sustitución de importaciones, pero después de ahí se paralizó todo. Claro, claro. Después de este tipo de alianzas que se genera, está muy bien explicado, profe, le voy a decir ahora porque me parece que es una manera esencial de explicar. ¿Y qué me puede decir, Elvio, en pocas palabras de lo que vivió después de ese día 24 de marzo a las 4:30 de la mañana? ¿Qué fue lo que usted vivía en esos días? Bueno, yo no fui el único. Sí, por supuesto. Fue mucha gente. Nos llevaban, como te comentaba recién, como comentaba hace un momento, a la dependencia policial, por eso le hemos señalizado, no sé, como centro. También el centro clandestino de detención, la cárcel, y también, como decía la compañera, la fábrica militar de pólvora y explosivos, que nosotros no sabemos a qué gente llevaron allá. ¿Sí? Si las liberaron o las llevaron a otras partes, porque nosotros tenemos que pensar que acá en la ciudad de Villa María desaparecieron 2 personas, ¿sí? Esther y Luis, su esposo. Nosotros, en el libro está un testimonio de la hija de ellos dos, ¿no? O sea, también llegaron a esa crueldad. Nosotros tuvimos 6 meses en la cárcel. Es decir, de pronto la familia se enteró porque estábamos aquí, pero había gente de otros lugares, de Río Cuarto, de Belleville, que a la familia esa le costó saber a dónde estaba. ¿Sí? O sea que de alguna manera estábamos secuestrados. ¿Sí? Luego nos llevaron a Córdoba, tuvimos un mes en Córdoba, una situación muy difícil, muy complicada para estar ahí. Estábamos en un pabellón que sería como esto, o más chico, cerca de 48 personas. O sea que usted se imagina que no había ningún tipo de comodidad. ¿Sí? Estuvimos más de una semana sin sacarnos para ir al baño, también las condiciones higiénicas, y luego fuimos trasladados a Sierra Chica. Sierra Chica está en Olavarría. Nos llevaron hasta Azul, y de Azul nos trajeron en un camión y nos llevaron. Sierra Chica es una de las cárceles más seguras que hay en el país. Son 12 pabellones, 11 pabellones de encierro y un pabellón de castigo. Y dentro de los 12 pabellones está el hospital. Bueno, ahí hubo gente que estuvo 1 año y pico, otros que estuvo un poco menos, y luego nos dieron la libertad. Yo perdí un trabajo, estaba en una compañía contable que trabajé 19 años, lo perdí, y fui inhabilitado para dar clases hasta el 83, es decir, recién pude volver a la escuela en el 84. Por eso nosotros, el mensaje nuestro tiende a toda la comunidad, a toda la sociedad. En realidad hay que asumir un compromiso de ser partícipe de la democracia, no mirarla de afuera como que hay algunos que tienen el compromiso de hacer y otros simplemente de vivirla, y no es así. Porque a pesar de los 40 años, nosotros si vemos la realidad nuestra, estamos viviendo una realidad comprometida, hay mucha violencia, hay carencia de trabajo, se nos ha perfilado la droga fuertemente, no solo en Rosario, sino en distintos lugares del país. Y ese compromiso de fortalecer una democracia es de todos, no es de algunos, es de todos. Y bueno, yo no estoy hablando con esto de que tenemos que apoyar a los partidos políticos. Cada uno tiene su pensamiento político y está donde quiere. Pero lo que hay que fortalecer son las instituciones y si es necesario crear otro tipo de instituciones
para fortalecer la democracia, pensando fundamentalmente en la juventud. Porque este es un tiempo... Porque no sabemos qué le vamos a dejar. Sí, 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 sí. Sí, este es un tiempo de gran... El golpe de Estado lo que causó es la gran fragmentación social. Sí. Este es un tiempo de fragmentación. Durante el estado de bienestar a la criolla, que fue hasta el 76, tuvimos una situación donde el Estado dirigía y manejaba la mayor parte de las cosas porque el Estado prestaba muchísimos servicios y porque la gente medianamente tenía la misma situación social y no había estos extremos de pobreza. Después de la caída del estado de bienestar a la criolla, que fue después del 76, nos encontramos en una época de gran dispersión social. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros desde cada lugarcito? Tratar de buscar consensos. Y los consensos que hemos logrado en esta democracia son banderas que hace mucho tiempo las estamos levantando, desde hace 40 años, entre ellas memoria, verdad, justicia, paz, y que tengamos una sociedad con esperanza y que pueda vivirse en esta sociedad argentina, en este maravilloso país que es. Esa sería alguna de las cosas y no caer en seguir algunos discursos que nos proponen banalizar lo que pasó en este tiempo del golpe de Estado, otros discursos que niegan lo que pasó y todos esos discursos están relacionados generalmente a los discursos de odio. Nosotros, yo era muy chiquita cuando pasó lo del golpe de Estado, yo recuerdo que en mi casa se hablaba de los discursos de odio que había y en este momento hay discursos de odio y nosotros tenemos que tratar de neutralizarlos de alguna manera. ¿Con qué? Con acciones, con formas, con participación que nos lleven a la concordia y al consenso. Está bueno lo que usted nos cuenta, decís, yo me acuerdo de que se hablaba de los discursos de odio, la gente piensa que es un término actual. Y no es un término actual. Ahora, con el tema de las redes sociales, y se habla mucho del discurso de odio, y no es un término actual, es un término que viene de hace muchísimos años y que lo encontramos también cada 24 de marzo, porque vemos en las redes sociales todavía, lamentablemente, este tipo de discursos de decir... No fueron esa cantidad de desaparecidos, realmente eso no sucedía, esto es mentira y demás. Exactamente. Todo eso que escuchamos cada año después del retorno de la democracia es un discurso de odio y hay que generar conciencia en la población de que esto realmente pasaba, de que no es una ficción, no es una novela, una película. No, generalmente pasó. Es una historia, como yo te decía al principio, la sucesión de golpes de Estado que hubo en Argentina, tuvimos prácticamente más días de militares, de gobiernos militares que de gobiernos democráticos. Es decir, pensar que en un país que tiene de 1930, creo que son más de 90 años, hemos logrado ahora, este último tramo, consolidar una democracia débil, debilitada totalmente, porque las instituciones se han debilitado. Hay un cruzamiento entre los tres poderes básicos de la Argentina, que son los que constituyen la República: el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Parlamento. Esos tres poderes tienen que funcionar armónicamente, con autonomía, pero armónicamente. Si hay uno de esos poderes que se impone sobre el resto, la República no funciona. Y esta es la pauta. Este es el momento histórico que estamos viviendo. Hay una confrontación de un poder judicial que de alguna manera, no de ahora, sino que ya viene de arrastre, especialmente del gobierno anterior, que se manejó para lo que ellos buscaban, para los objetivos de ellos, muy inteligentemente. Es decir, de alguna manera se comprometieron en esta tarea que decía de desunir la sociedad, de privilegiar a algunos sectores que se han enriquecido y que son los que están dominando no solo la economía, sino el campo social y la política. Estamos
fragmentados nosotros. Este es un país fragmentado, es decir, quebrado. Ahora, la tarea es volverlo a unir, a juntar, y que las partes estén en su lugar con fortaleza, con energía, para que cada uno cumpla sus funciones. Y esa es la tarea que tenemos. Y la preocupación como organismo de derechos humanos, la preocupación nuestra es que la juventud, la gente mayor y la gente mayor tome conciencia, y la juventud también. Hay un compromiso de los jóvenes, pero no es suficiente. Los tenemos que acompañar en un proceso de recuperación del sistema democrático y republicano para pensar en otro país. Hablaban del compromiso de los jóvenes. ¿Se nota ese compromiso? Sí, y ha cambiado mucho desde que, por ejemplo, en el compromiso de tener una sociedad más igualitaria, más justa y más respetuosa de la pluralidad, de las diferencias, respetuosa de la diversidad. Y eso se ve mucho, y algunas leyes que se han implementado, que han permitido ver diferente al que en otra época era discriminado, perseguido. Hoy la gente, especialmente los jóvenes, tienen más tolerancia y apuestan a la igualdad, fuertemente. Sobre todo nosotros que somos de sectores que hemos dado clase en sectores humildes, con escuelas públicas, y eso lo vemos, el cambio importante que se ha dado. Ya no se acepta fácilmente que un compañero discrimine fuertemente a otro. Entre ellos se defienden y hacen causa común, y bueno, realmente los resultados en las aulas son mucho más fáciles, es mucho más fácil dar clases. Claro, es un contexto mucho más positivo también con el paso de los años, y obviamente tenemos la esperanza de que a lo largo de los años también sea aún más. Y un hecho concreto, discúlpame que te interrumpa, por ejemplo, en el caso nuestro, es de la universidad, que ha habilitado, digamos, ha creado la posibilidad, ha generado la posibilidad de que muchos chicos y chicas y chiques que nunca hubieran llegado a la universidad, ¿sí? Porque hoy tener un chico en Córdoba necesita 60.000 pesos, por decir algo, ¿no es cierto? Hoy lo tenés acá, muchos chicos de los pueblos vecinos que van y vienen, porque la educación es clave en esto. La educación es clave, más allá de lo que piense cada uno, más allá, porque en la diversidad tenemos que construir esto. En la diversidad tenemos que fortalecer la democracia. Para tener una democracia fuerte no quiere decir que tenemos que pensar todos iguales. No, por supuesto. Tenemos que, lo importante es pensar con libertad. Lo importante es trabajar mirando al otro. Y lo importante es trabajar por los derechos humanos, para que un derecho, para mí clave, y la dignidad esté en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. Es donde nos toque estar, en cada uno. Y que no seamos el instrumento que algunos políticos usan para llevarnos allá, para traernos acá. Tenemos que empezar a pensar y a crear otros instrumentos democráticos que faciliten que el pueblo, las instituciones que nos representan, tengan más poder. Es así, la única forma de nivelar por ahí. Yo escucho a veces a algunos políticos, no todos, algunos políticos que hace 50 años que están peleando para llegar a determinado. Y no, por ejemplo, nunca hicieron nada, nunca trabajaron, siempre anduvieron de abajo a arriba. Trabajando de políticos. Sí, y siguen estando. Pero no es solamente y siguen ahí. Estando. Sí. Y nosotros estamos pendientes, cuando lleguen ellos no sabemos qué vamos a hacer. Nosotros estamos en pleno litigio docente ahora, en pleno litigio docente. Y nos han ido quitando de a poco a la docencia cordobesa los derechos que teníamos, no beneficios, derechos que habíamos logrado. En la caja de jubilaciones. Se robaron los aportes. Así es. Claro.
Tenemos una caja independiente que no depende del gobierno, pero está interveniendo hace años. No sabemos. Y además cada docente que hemos aportado muchísimo, porque realmente el aporte docente era del 18% para nuestra jubilación, uno de los más altos del mundo. Sí. En este momento esos aportes no pertenecen a la caja y nosotros hemos sido estafados en algunos casos. Totalmente. Lo que hemos aportado tantos años, entre 3 y 5 millones de pesos nos deben a cada uno de los aportantes. Totalmente, totalmente. La lucha del docente en este 2022 ha comenzado de una manera caótica y espero que claramente se solucione. Tenemos que hablar de la agenda, de esta agenda que se viene por este 24 de marzo. Son varios días y también está la famosa vigilia, ¿no? De qué se vive en la noche del 23, que este año va a ser el jueves 23, a la noche se va a realizar. Cuéntenme un poquito. Bueno, él veo acá comentó de la universidad, sí. Y en la universidad, por ejemplo, el 20, el lunes, el 22, se hacen actividades importantes. Se hicieron el 20 una actividad sí. de memoria oral, sí. Que lo lleva adelante Laura Felipe, que trabaja con nosotros y está en la mesa de derechos humanos, porque este año la Mesa de Derechos Humanos se amplió muchísimo porque todas las instituciones, por los 40 años de democracia, están participando y haciendo propuestas. La organización Pueblo con Mietes, el 22 va a ser una pintada de los pañuelos allá en la universidad. Sí. El 23 empezamos la vigilia, salimos a las 20 horas, nos congregamos o nos juntamos en la biblioteca, en la medioteca, y de ahí partimos y vamos a recorrer todo el Paseo Nunca Más con distintas paradas y va a haber distintos oradores en cada parada. Después va a haber un festival, no sé si llamarle festival, pero los jóvenes estaban entusiasmados de llamarle así, con proyecciones audiovisuales, con intervenciones artísticas bastante importantes, de gente muy conocida, y también después de se va a cantar el himno cuando llegue el horario de la medianoche y se abre el micrófono para que intervengan todas las personas que quieran participar. Esto es un acto que realmente es muy emotivo, porque participa mucha gente, es muy importante la actividad que se lleva adelante, el entusiasmo de los jóvenes, eso nos entusiasma también a nosotros, a pesar de que es un momento de recuerdos muy triste, también ese entusiasmo nos da mucha esperanza, que es lo que por ahí faltaría para algunos. Bueno, en el espacio Inca, el 24, hay proyecciones, por ejemplo, 1985, Argentina 1985, se proyecta. El 25, que sería el sábado, hay dos hermosas propuestas. Uno es el homenaje sinfónico a Leonardo Fabio, que es a las 20:30, y a las 21:30 en la panadería van a presentar la obra Lengua Madre. Perdón que me confundí. El Teatro de la Panadería. Sí, el Teatro de la Panadería. Sí, realmente participa en todo, sí. Y siempre estamos trabajando juntos porque, bueno, la verdad que está muy interesante. El día 30, en el Centro Comunitario Inclusión Integral, hay una mirada con perspectiva de género y diversidad, porque una de las paradas que va a haber en la vigilia es en el Banco Rojo. Y en el Banco Rojo lo van a hacer recordando a todas las personas trans que han muerto en Villa María. Y eso ya hace desde el año pasado que al lado del Banco Rojo pusimos un recordatorio para todos los 400
que a todos los 400 personas de orientación sexual no binaria que fueron desaparecidos durante la dictadura. Entonces ahí se va a hacer una presentación muy interesante, que es la propuesta de las chicas, que la verdad que nos ha sorprendido y estamos muy contentos de tenerlo. Es una agenda amplia, es una agenda muy rica en información, en cultura, en aprender, está muy amplia. Invitamos a todos y a todas a que se acerquen, porque falta. Falta el 30, el 31 hay también más actividades, y también hay una actividad en la fábrica militar. El 27. El 27. Quiero sumar a lo que dice Carolina. Ese lugar no nació espontáneamente. No nació espontáneamente. El primer mural que se hace acá en Villa María fue en el año 86. Carlos Pellegrini y Mendoza, que ahora se volvió a pintar, ya con otras miradas, otro tipo de pintura, pero ese fue el primer mural que impulsó a PDH. Después tuvo el reloj de sol y el Nunca Más, que ustedes lo conocen, es una madre embarazada, en donde está la lista de las personas secuestradas y desaparecidas. Y el paseo, que decía Carolina, Nunca Más, que es del Dante Alighieri de Naciones Unidas, yo diría que es el resumen de la memoria, del trabajo que se ha hecho en Villa María. Es decir, nosotros no nos quedamos en el 76, no nos quedamos en el tiempo. La memoria para nosotros es un proceso histórico dinámico, que cada año va sumando las experiencias de ese tiempo que va pasando. Por eso hablamos que a partir de ahora, este proceso de la memoria tendría que ser el fortalecimiento de la democracia. Ese tendría que ser el compromiso político de la juventud y de las personas mayores, de la sociedad, de la comunidad, en fortalecer el Estado municipal, el Estado de la provincia y el Estado nacional, porque es el único que nos puede garantizar a la sociedad organizada el disfrute de los derechos humanos. Bueno, les tenemos que agradecer por la presencia, agradecer por llegarse a Canal 20 y por llegarse a Conectadas. Es una fecha para conmemorar, es una fecha para tener en cuenta, no es un feriado más en nuestro país, son 40 años de democracia y, como decía Elvio recién, es un compromiso de todos permanecer en esta democracia, concientizarnos y colaborar en esta democracia que es unida y es para todos. Gracias, Carolina, gracias, Elvio, por ser acá. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, y que nos sigan convocando no únicamente para esta fecha, sino para otras fechas, que podemos hablar de muchos temas. Con Carolina acá tenemos muchísimos temas. Sí, porque APDH, Regional Villa María y APDH en general, nacional, trabaja con todos los derechos humanos, no solamente los de aquel momento, sino todos. Claro. Y nosotros asistimos a todas las personas que se acercan. Cuando alguien se acerca a PDH es porque en todos los lugares se le cerraron todas las puertas. Entonces siempre son trabajos de mucho tiempo y generalmente obtenemos buenos resultados porque trabajamos en red con todas las instituciones. Estamos trabajando con los internos de la cárcel, con el SENAF, con problemitas que no se ven, de niños, de bebés de 1 año, de criaturas de 6 años. O sea, es una problemática que nos ha tenido en este último tiempo a nosotros, la regional, muy ocupados, muy preocupados por la dilación que se hacen en las cosas y estando en el medio chicos, ¿no? Niños. Sí, ¿no? Sí, también mujeres que han sido violentadas en el ámbito laboral, claro. Un problema bastante grave, intentos de asesinato y todo eso que lo hemos resuelto, gracias a Dios. Esta persona ya pudo volver a trabajar y todo, pero no es tan fácil las cosas que ocurren. No. Por supuesto que no. Les agradezco también por el trabajo que hacen, porque es un trabajo que nos incumbe a todos y que uno no sabe cuándo los va a necesitar. Totalmente. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta porque todos somos iguales y a todos nos puede pasar. No hay que decir, a mí eso no me va a pasar. A todo el mundo le puede pasar y a todo el mundo puede llegar en manos de estas personas de acá de APDH. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A ustedes, al canal, a vos,
a la compañera, La compañera y a todos los que filma. compañeros que no están. Muchísimas gracias y seguí en Conectados.